Generalmente casi siempre son los hombres los que saben hacer muchas cosas. Es el hombre que sabe pintar, es el hombre que sabe reparar una mesa, es el hombre que sabe reparar una lavadora, es el hombre que sabe reparar cosas en la casa, y la esposa se siente confiada porque tiene en la casa a un handyman, a un hombre que puede hasta cocinar, hasta que puede lavar, puede planchar y hacer las cosas que normalmente casi siempre hacen las mujeres. Ser un handyman no es fácil encontrarlo. Es muy difícil encontrar un handyman. Yo no sé cuántos handyman habrá aquí en la casa del Señor aquí en esta tarde. Pero encontrar un hombre que lo pueda hacer todo eso es difícil encontrarlo. Un hombre que sea mecánico, un hombre que sea el doctor, un hombre que sea el administrador de un banco, que sepa de plomería, que sepa de electricidad, que sepa de construcción, que sepa de computadora y hasta que sepa inglés. Pero todos no podemos todo el tiempo quizás tener la ventaja de que tienen muchos padres que cuando están en el trabajo siendo un mecánico, cuando llega a la casa deja de ser mecánico para convertirse en el padre de familia que va a jugar con los niños y ya deja de ser mecánico. O aquel doctor que está en la consulta y cuando está en la consulta, cuando llega a la casa deja de ser el doctor y se convierte en jardinero y agarra la cortadora de grama y empieza a cortar el jardín. O aquel administrador del banco que está mandando a gente y cuando llega a la casa se sienta con su hija, se pone una peluca y empieza a jugar a las casitas con su hija. No todos los hombres pueden dejar de ser lo que son fuera de la casa. Desgraciadamente uno de ellos somos nosotros los pastores. Que fuera de la casa somos el pastor. Pero cuando llegamos a la casa, seguimos siendo el pastor. Y cuando llegamos al momento de comer, el que está comiendo es el pastor. Y cuando llegamos al momento de bañarnos, el que se está bañando es el pastor. El que salió a la playa fue el pastor. El que se fue a un camping fue el pastor. Y ese letrero lo tenemos que llevar siempre. Y al mismo tiempo que nos llevamos siempre, que a veces mortifica, y es muy interesante porque a veces muchos hombres se ponen short. Y me ha pasado a mí que cuando hay el momento que me ponen short, hay gente que se acerca y me dice, ¡el pastor en short! Y yo, ¿y? ¿No me puedo poner short igual que los demás? Porque la gente siempre está esperando de que el pastor siga siendo pastor en cualquier lugar donde vaya. Es un privilegio. Es muy difícil, pero es un honor. Y en el día de hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, yo creo que cada padre preste mucha atención a la gran responsabilidad que nos toca a nosotros como padres, como líderes de hogar. A no solamente ser ese proveedor, ese mecánico, ese hombre que está ahí en la casa jugando con sus hijos, ese hombre que sabe cocinar, que sabe hacer las cosas del hogar, que es bueno, que aconseja, que dirige, que pone disciplina, sino ese hombre también que presta atención a la parte más importante de su hogar. No solamente es el que provee a su hogar el dinero para que la familia pueda ser sustentada, sino es aquel hombre también que provee la parte más importante de su hogar, y es el ser el sacerdote de su hogar, o sea, el que atiende la parte espiritual de su hogar. En muchas ocasiones me ha dado la tristeza de que le he preguntado a padres, ¿tú estás seguro que tus hijos son salvos? Y desgraciadamente la respuesta de muchos padres son, no sé. No sé. ¿Sabes si tus hijos fueron a la escuela? Oh, sí, fueron a la escuela. ¿Sabes si tus hijos comieron hoy? Oh, sí, comieron hoy arroz con frijoles o comieron gandules. Pero si sabes que tus hijos son cristianos, o si pasaran hoy de este mundo y fueran a donde fueran, estarías tú seguro que irían al cielo. Y que muchos padres me puedan decir, no sé. El ser padre de familia es muy difícil. Si no atendemos los problemas espirituales, y oigan bien, y incluyo también a esto a las mamás, si nosotros no atendemos los problemas espirituales de nuestros hijos en ese espacio van a colocar otra cosa. Otra cosa que generalmente no les va a hacer bien.
Tenemos que orientar a nuestros hijos. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Y esta tarea es tan difícil que a veces hasta nuestros hijos se pongan bravos. Y porque nuestros hijos se pongan bravos, a veces entonces no hacemos nada. Porque no quiero que se ponga brava, porque no quiero que se ponga bravo. Hay hijos desgraciadamente que no son atendidos en nuestros hogares, por eso buscan ayuda en otras cosas y a veces cometen los errores más grandes de su vida. Padres, presten atención a tus hijos antes que sea demasiado tarde. Cuando nuestros hijos no tienen límites, cuando nuestros hijos no tienen disciplinas, cuando nuestros hijos no tienen orden, óigalo bien, papá y mamá, vamos a pagar las consecuencias de esos gravísimos errores de no haber puesto orden, disciplina y guía dentro del hogar. En muchas ocasiones, desgraciadamente, invertimos las posiciones dentro de los hogares y usted ve que quien manda en el hogar no es el papá o la mamá, sino quien manda en el hogar es el hijo. Hoy se decide lo que se va a comer aquí. Y a veces el padre me dice, no, mi hijo no me dice eso, no. Me trajiste arroz con frijoles. Y lo primero que te dijo fue, yo no como esta cosa, yo quiero macarrones en achillos. Me encantan los macarrones en achillos, los niños. ¿Verdad que a los niños les gusta? ¿A los niños les gusta macarrones en achillos o no? Sí, a los niños les encantan macarrones en achillos. Y como el niño no quería comer arroz con frijoles, pero lo que quería comer macarrones en achillos, la madre agarra todo eso, lo echa para un costado y le cocina al niño macarrones en achillos. ¿Quién decidió comer en la casa lo que se iba a comer? Cambiamos de orden. Y sin darnos cuenta, estamos empezando a perder a nuestros hijos guiándonos por ellos. Recuerden siempre, hermanos, que estamos aquí. Nosotros somos los adultos y ellos son los hijos. Nosotros no podemos perder el control. Ellos se pueden alterar, ellos se pueden explotar, ellos pueden gritar, ellos pueden ¡oh! ¡Y yo! Pero mamá y papá no lo pueden hacer. Porque mamá y papá son los adultos. Son las personas maduras. A ver. Porque mamá y papá son las personas adultas maduras. Y no gritamos. Y no nos descontrolamos. Y no nos deliberamos de entre los hogares. ¡Ah, no puedo más! Mire, hermano, una de las cosas que yo no permito, y lo he dicho muchas veces, una de las cosas que yo no permito es jamás a un adolescente que me critique a sus padres por cosas o errores que haya cometido sus padres con ellos. Y siempre que el argumento que utilizo es muy sencillo. Nuestros adolescentes van a la escuela, siempre van a la escuela a recibir clases de matemáticas. Y cuando le preguntan a un adolescente que siempre está criticando a su padre porque hace cosas que realmente su padre no debería haber hecho, y no cabe duda que los padres cometemos errores. Siempre le pregunto a este muchacho, ok, ¿tú qué estás criticando a tu mamá o a tu papá? ¿Tú recibes matemáticas todos los días en la escuela? ¿Sí? ¿Cómo son tus calificaciones en la escuela? Bueno, tengo B y varias C. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que recibiendo clases todos los días en la escuela me sacas una C? Debería sacar A todos los días. ¿Cuántas clases has recibido tu mamá y tu papá? De ser mamá y papá. Ni una. Ni una. Por lo tanto, no tienes ningún derecho a criticar a tu mamá y tu papá por los errores que haya cometido contigo. De los errores que haya cometido mamá y papá contigo, ¿sabes qué? Aprende de ellos. Y de las cosas buenas que mamá y papá hayan hecho contigo, imítalos. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, esta responsabilidad que nos toca a nosotros, los padres, es tan difícil, es tan complicada. Nuestros hijos son tan diferentes. A veces hasta nos descontrola, decimos, este niño tiene problemas. A veces decimos, este niño tiene un demonio dentro. O decimos, este niño, ¿quién lo adoptó? ¿De dónde lo recogieron? Me lo cambiaron en el hospital. Porque el primero fue tan dulce. Decía, ay, papá, mamá, te beso, te quiero mucho, me abrazaba. Pero el segundo pasa y me dice, ay, mamá. Y decimos, ¿qué le pasa? No le pasa
totalmente diferente. Y usted tiene que saber qué método va a saber utilizar, especialmente con cada uno. Por eso es que la actitud nuestra, por eso es que nuestro trabajo nuestro es tan difícil. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros dentro de este trabajo tan difícil que es ser mamá y papá, es que tenemos a alguien que sabe más que nosotros, que nos puede ayudar. Y no es un psicólogo. Ni siquiera es el pastor de la iglesia que lo puede hacer. No me traiga ese problema a mí. No, allá vaya. Tenemos a alguien que sí sabe cómo hacerlo. Y es nuestro Padre Celestial. Y ese Padre Celestial que hace tan bien su trabajo. Él sabe exactamente qué pasos debe llevar. Por eso es que nosotros tenemos la gran responsabilidad de dentro de nuestro hogar preocuparnos que nuestros hijos se vistan, preocuparnos que nuestros hijos vayan a la escuela, preocuparnos que nuestros hijos coman, preocuparnos que nuestros hijos no se enfermen. Pero más aún todavía, preocuparnos que nuestros hijos tengan una relación personal con el Señor Jesucristo. Porque cuando nuestros hijos tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, entonces no solamente soy yo el que voy a tomar parte y carta en el asunto, sino también va a ser el Padre Celestial que también se va a hacer cargo de él. Ahora bien, quiero que miren ahí el pasaje de Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Y estamos hablando del pueblo de Israel. En el tiempo del pueblo de Israel, en esta época específicamente de los jueces, no había rey, no había leyes, no había gobierno, no había nadie que pudiera dirigir a la gente. Y dice exactamente el pasaje. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. A lo buen cubano, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y no cabe duda que muchas veces hasta los adolescentes dicen: yo quiero hacer lo que me da la gana en mi vida. No puedo esperar a que tengas 18 años para ir. ¿Verdad? Eso lo oí mucho. Y de verdad deberíamos mandarlo para la calle. Sí, deberíamos mandarlo para la calle. Para que sepan lo que es planchar, lavar, cocinar, pagar los biles. Oye, que sepan muy bien. Oiga bien, esta misma situación que estaba pasando con el pueblo de Israel, de que no había, cada uno hacía bien lo que bien le parecía. Desgraciadamente, no solamente traía desorden y complicaciones dentro de los hogares, sino traía complicaciones en la parte más importante de los seres humanos, que es su parte espiritual, su parte de relación con Dios. Dice el versículo 4 de ese mismo capítulo 17, puede ser 17:4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre 200 siclos de plata. Y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y fíjense ahí específicamente para que ustedes se den cuenta que cuando llega el desorden, cuando llega la indisciplina, cuando llega el relajo, cuando llega que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, es como mucha gente dice: yo creo a mi manera. Oyeron bien, no se puede creer a mi manera, se tiene que creer a la manera de nuestro Señor. Se tiene que creer a la manera que dice la palabra, porque hay que respetar lo que dice la palabra. Y dice ahí específicamente el pasaje que este hombre Micaía, que tenía muy buena intención porque tenía deseo de seguir la fe, de que su hogar hubiera la fe, de que hubiera allí respeto para con Dios, pero como nadie lo orientaba, como había un desorden, como nadie estaba dirigiendo la parte espiritual, aquel hombre con aquella mujer se le ocurrió la idea de decir: ¿sabe qué? Vamos a poner aquí un altar. Y buscaron dinero y hicieron ahí un altar. Y dice ahí la palabra del Señor, si usted lee después del capítulo 17, dice ahí que se llamó la casa de Micaía la casa de los dioses. Y la intención de Micaía y su madre no era mala. Lo que quería era que hubiera un lugar donde se pudiera adorar a Dios. Pero como no tenía orientación, como no tenía guía, se está viniendo por el lugar equivocado. Padres y madres que están aquí, si ustedes no son los guías, si ustedes no están dirigiendo a sus padres, a sus hijos, aunque sus hijos se pongan bravos, se van a desviar, van a coger por el mal camino.
Y hay que tener mucho cuidado de eso, porque se sufre mucho. La intención de Micaía era muy buena, y de la madre también, pero había desgraciadamente mucha ignorancia. Había muchos inventos, y hoy día también hay muchos inventos religiosos. Leí en un escrito esta semana, y eso yo no lo sabía, que hay una religión, y yo voy a hablar de religiones porque a mí no me gusta tirar ninguna religión, pero hay una religión que defiende las prendas interiores sagradas. Calzoncillos sagrados. No sé qué tendrá de especial. La cienciología usa aparatos electrónicos para descubrir las cosas espirituales que los demás tienen. Hay gente que ha inventado el transmitir los pecados de uno en animales para poder uno liberarse de los pecados. Hay otros que inventan la comunicación de los espíritus muertos. A ver, cierren los ojos, ponga la mesa ahí redonda, no crucen los pies, vamos a invocar a los muertos. Y de pronto usted siente, Juana, ¿ahí estás? Sí, Juana, aquí está tu hija. Y entonces la hija que se lo cree dice, ¡ah, mamá! No sé si ustedes les he contado que yo viví una experiencia de esta con un culto de invocar a los muertos. Y yo era muchacho joven, yo confiaba mucho en el Señor y tenía mi corazón entero al Señor. Y fui a esa reunión espiritista de ahí, y había una mesa redonda, efectivamente había una mesa redonda. Yo fui porque ella quería hablar con su abuela que estaba muerta, y quería preguntarle algo a la abuela. Y llegó allí aquella mujer, hubo que pagar a aquella mujer, nos sentamos ahí y le dije, no quiero que nadie converse. Todo el mundo ponga las manos sobre la mesa, no podéis cruzar los pies, que voy a convocar a la abuela. Y yo me puse ahí las manos ahí, esperando a ver a la abuela. Y la mujer entonces dice, y le abrió los ojos y decía, ¿y tú qué estás hablando? Y nosotros, no, nadie está hablando. Ok, vamos a concentrarnos a ver. Y para no hacerle larga la historia, hermano, tuve más de media hora y tuve que suspenderse la sesión. Y le digo a la muchacha, no sé qué pasa, no sé qué me pasa, pero no me puedo concentrar. Y yo decía para adentro de mí, y yo sí sé. Cuando el Espíritu de Dios está presente, oye lo mismo, ningún otro espíritu se puede manifestar. Hay religiones que hay que taparse todo, la cara, la cabeza y todo, y no hay que sellar los ojos. Eso se llama hija. Hay gente que cree que no se le puede poner transfusiones de sangre, porque no, eso es pecado, eso está mal, es mejor que se deje morir. Oiga bien, hermano y hermana, papá, mamá que están aquí, lea la Biblia y respeta lo que la Biblia dice. La gente venía a casa de Micaía porque quería buscar de Dios. Era como el santuario. Ahora mira lo que pasó en el versículo 7 y 8. Jueces, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Hasta el momento cuando Micaía había hecho aquel altar y había hecho el lugar para poder alabar al Señor, le dijo, él sabía lógicamente de cosas religiosas, le dijo, yo necesito un sacerdote. Yo necesito un sacerdote para que haga todas estas cosas religiosas. Y el hijo que estaba en la casa le dijo, yo quiero ahora, hijo, que tú vas a ser el sacerdote, no tengo otra. Me vas a servir aquí para... Es como cuando usted pone un restaurante, y cuando pone un restaurante usted necesita mesero. Y al primer mesero que agarra, al pobre hijo, a veces, no, amigo, que es de la familia este negocio. Y el primero que agarró fue el de la familia y le dijo, tú vas a ser el sacerdote de la papá, tú vas a ser
interesante, ¿verdad? Micaía, a pesar de todos los errores que estaba cometiendo, porque no tenía orientación, nadie le había orientado lo que debía hacer correctamente. Él necesitaba un sacerdote, ¿y saben quién lo sabía? Dios lo sabía. Y como Dios lo sabía, ya estaba mandando desde lejos que viniera un joven que era sacerdote levita para que llegara y se apareciera a casa de Micaía. Oiga bien, hermano, cuando usted va a necesitar algo, hace mucho rato que Dios está trabajando antes que usted se lo imagine para poder proveerle a usted lo que usted va a necesitar. Por eso decía que el predicador, Dios no se levantó esta mañana. Y Dios no se levantó esta mañana porque nunca se ha acostado a dormir. Dios siempre está trabajando para ti. Aunque tú ni siquiera lo veas, aunque tú ni siquiera te estás dando cuenta, Él está ahí trabajando. Y estaba trabajando para él en Micaía porque estaba mandando ya desde entonces a aquel hombre. Si tu hijo es médico, va a ser el médico de la familia. Si tu hijo es mecánico, va a ser el mecánico de la familia. Pero desgraciadamente, si tu hijo es sacerdote o es pastor, no quiere decir que ya te salvaste. No tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, no tienes que hacer nada, porque a través de tu hijo todo se va a resolver. Casi siempre los hogares de pastores son más atacados que otros hogares. Porque lógicamente ahí está el siervo de Dios. Lo interesante de este joven que venía en camino es que este hombre era no solamente sacerdote y levita, se lo dice la Biblia también, que este hombre era nieto de Moisés. Por lo tanto, era genuino levita. Y ahora quiero que llegue a la parte en que quiero que quede en cada uno de sus corazones, y es el último versículo que voy a leer, Jueces capítulo 17, versículo 10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y dice la Biblia que aquel joven levita se quedó. Micaía le dijo a aquel hombre: yo quiero que te quedes en mi casa. Hermano, qué lindo es poder ser padre sustituto de alguien. Yo les dije a ustedes, lo dije el otro día, acuérdense que Jesús está a favor de la adopción. Eso es Biblia. Eso está en la Biblia. Eso es prueba fehaciente de que Jesús está a favor de lo que es la adopción. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, ahí delante de él, sufriendo, ahí estaba su madre. Y al lado de él estaba Juan, su discípulo. El discípulo que él amaba. Juan no era hermano de Jesús. No era hermano carnal. No era hijo de María. Pero desde allá de la cruz le dijo a María: mujer, he ahí tú. Hijo, he ahí tú. Y dice la Biblia que a partir de ese momento Juan se llevó a María. La madre de Jesús se le llevó para su casa. Qué lindo tener, miren, yo hubiera querido tener 30 hijos. Lo que pasa es que Raquel lo hubiera matado. Y tuvimos 10 años. 10 años esperando que viniera un hijo. Y Raquel no quedaba embarazada. Muchos de ustedes conocen la historia. Y yo veía a todos mis hermanos, todos, los mayores, los menores, todos tenían ya hijos. Pero Raquel y yo no. Y yo quería ser, cuando llegaba el día, y yo era pastor. Cuando llegaba el día de los padres, yo quería estar ahí como ahora, y estar arriba. Y no podía estarlo, porque no era papá. Y yo quería que Raquel estuviera también en el día de las madres también arriba, reconociéndola. Por 10 años no lo pudimos hacer. Raquel nunca quedó embarazada en ese tiempo. A los 10 años Raquel quedó embarazada. Quedó embarazada de una niña. De una niña que usted sabe que a los 7 meses se murió.
una bacteria que la mató. Y fue un tiempo muy difícil para la vida de Raquel y para mí. Al año siguiente, mi esposa volvió a quedar embarazada. Ahí venía ella. Un poco lo pongo al periodo de marido que embaraza a su mujer. No hay nada de raro que la coma no marcha. Pero para mí era la mejor notición del mundo. Cuando Raquel tuvo a ella, ya Raquel tenía más de 35 años de edad, el médico recomendó que Raquel no tuviera más hijos. Por eso es que no pudimos tener más hijos. Yo hubiera querido tener muchos hijos. Pero ¿saben qué? Sí los tuve. No cuando tuvo otra mujer, porque alguien. Entonces ahora digo, no, hoy tiene otra familia. Dios me ha dado un montón de hijos espirituales. Mi teléfono hoy no ha parado de sonar. No ha parado de recibir mensajes de muchos países, de aquí de los Estados Unidos, de hijos que me dicen, felicidades papá. Y ese lugar cuesta mucho trabajo ocuparlo y ganarse ese puesto. Pero con la atención, con el cuidado, con el esmero, con la dedicación que tú puedas hacer por tus hijas, te puedes ganar ese lugar tan precioso. Este era un hijo que estaba en la calle. Este era un hijo que vaya a saber de dónde venía. Dice que era el forastero, estaba en la calle. Y Micaía le dijo, vente a mi casa a vivir conmigo. Y a partir de este momento, yo voy a ser tu papá. Tú vas a ser mío. Pero la bendición que tuvo también ahora Micaía al recibir a este joven dentro de su casa es que a partir de ese momento tuvo en la casa un sacerdote y pudo atender correctamente los problemas espirituales. Hermanos, concluyo diciendo, ¿cuántos hijos andan por ahí sin padre? Micaía encontró un hijo a quien ayudar, encontró un amor que dar, encontró una responsabilidad que hacer. ¿La estás haciendo tú? Hoy celebramos el Día de los Padres. Mamá, papá, trata de cumplir el mejor papel que puedas cumplir con tu hijo, como mamá, como papá. No se trata que le den los mejores zapatos. No se trata que le den la mejor carrera. No se trata que le deje el mejor dinero, el que le compres el mejor carro cuando se graduó. Sino que le entreguen lo más importante de esta vida, que es al Señor Jesucristo en su corazón. Y que no te muevas de ella hasta que estés seguro que Jesucristo está en ese corazón. Porque es la única manera de poder ser feliz. Y tú quieres que tus hijos sean felices.